Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad continuamos con el detalle de las temáticas enfocadas siempre en el apartado de las proyecciones y la utilización de las herramientas para evaluar los impactos generados por las proyecciones de los estados pro forma. Ampliando un poco la información de lo que ya hemos discutido hasta este momento, traemos a colación un tema especial, un tema que está enfocado en una noción de cálculo, una herramienta que no es muy utilizada realmente, al menos en nuestro ámbito de aplicación acá en nuestro país, pero se caracteriza porque tiene como base o fundamento las herramientas de cálculo que hemos visto hasta este momento y requiere la implementación o modificaciones para que nos permita adaptarla a ciertas condiciones en particular, ciertas exigencias que podemos encontrar ya en el mundo real cuando estamos tratando de implementar este tipo de herramientas. Entonces, en esta oportunidad veremos lo que es el punto de equilibrio ponderado. No es más que hablar de una herramienta aplicada a aquel tipo de empresas donde existe una cantidad muy variada de productos y siempre es necesario aplicar herramientas de control para efectos de ver cuándo empezamos a ver márgenes de ganancia o utilidad sobre la base de ciertos niveles de producción. En ese sentido, básicamente, el punto de equilibrio ponderado es la aplicación del punto de equilibrio en varias líneas de producto para una misma empresa. En esencia, el contenido que vamos a ver es en qué consiste el punto de equilibrio en varias líneas, conoceremos su concepto y vamos a ver su método de cálculo, adelantándonos en el hecho de que no es más que la modificación o el ajuste de la herramienta que ya conocemos, pero aplicada a una particularidad en cuanto a un giro de negocio. Vamos a aprender a ver cómo se interpreta y cuáles son sus usos y aplicaciones. Es de recordar que hasta donde hemos estado revisando a lo largo de los contenidos que hemos visto hasta este momento, hemos verificado la utilización del punto de equilibrio, tanto operativo y financiero, para una unidad de negocio en particular, para una empresa, donde estamos considerando el hecho de que estamos valorando o aplicando el análisis en datos de un solo producto o servicio. Es decir, toda la realidad económica de un negocio la estamos reduciendo a un solo tipo de producto o servicio. Es muy difícil en la realidad encontrar una empresa cuyos flujos de fondos, cuyo giro de negocio esté concentrado en un solo tipo de producto en particular. ¿Puede haberlo? Claro que sí, pero es necesario recordar que nuestra realidad nos indica que existen empresas con una particularidad de que los flujos de efectivo son generados por una serie de productos, ¿verdad? O una serie de servicios que son otorgados. Por lo tanto, en ese sentido, estamos viendo que hasta lo que hemos visto, hasta este momento, estamos considerando la utilización de una herramienta que permite aplicarlo únicamente a un producto sobre la base de un solo margen de contribución. Es decir, estamos evaluando cómo un solo producto generaría beneficios para un negocio, tomando en cuenta el hecho de que es una realidad basada primero en el apartado académico, ¿verdad? Considerando que estamos como reduciendo un poco el campo de aplicación, porque lo importante es conocer la herramienta, ¿verdad? Y reducimos muchos aspectos de la realidad y lo circunscribimos a una realidad hipotética, que en este caso es la realidad que la mayoría de autores a nivel académico consideran y es aplicarla a un solo producto. En ese sentido, por el nivel de formación en el que estamos y por las características de la realidad en la que nos vamos a desenvolver, tenemos que ampliar este espectro de trabajo. Es una buena base, claro que sí, es un buen fundamento, pero eso solamente sirve como punto de partida para análisis un poco más elaborados. Lo mencionamos porque la realidad indica que hay muchas empresas con una amplia gama de productos o servicios, que a pesar de que, si bien es cierto, aprovechan una cadena de valor y economías de escala basados en un esquema común de producción, deriva en una serie de productos heterogéneos con su propio comportamiento de costos de producción e ingresos generados. Un ejemplo típico que podemos mencionar es el Grupo Lorena. Hay dos empresas que son muy similares dentro del grupo y se caracterizan porque tienen que ver con el servicio de alimentación. Por un lado tenemos el giro más antiguo, ¿verdad? Con el que se fundó prácticamente ese negocio, que es la pastelería Lorena, donde tenemos la variante de distintos tipos de repostería, panadería, etcétera.
Y derivado de eso también podemos ver que tenemos a la par un negocio similar, solo que dirigido a otro tipo de mercado, que en este caso es la tartaleta. ¿Qué podemos tomar en cuenta de eso? Lo que se menciona en ese párrafo, ¿verdad? Lo que es experiencia, economías de escala, cadenas de valor, etcétera. Derivado del negocio o el core business, que es la pastelería Lorena como tal, sirve como insumo, sirve como palanca para que pueda utilizarse ese tipo de infraestructura, conocimiento, mercado, materia prima, ingresos, etcétera, para fundar un negocio orientado a un mercado un poquito más selectivo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos desde la perspectiva práctica, ¿qué venden los dos? Pan y repostería. ¿Cuál es la diferencia? La forma de presentación, el tipo de local en el que se sirve, la cubertería, los uniformes de las personas que trabajan ahí. ¿Me explico? Entonces, son dos grupos, perdón, son dos empresas del mismo grupo que tienen un giro de negocio bastante similar, pero cambian en la forma en la que se enfocan hacia el cliente, es decir, a qué tipo de mercado van dirigidos. No se niega que clientes de la pastelería Lorena perfectamente pueden ir a la tartaleta y viceversa, pero generalmente lo que busca es denotar un poco más de elemento como de clase, como de nivel, ¿verdad? Cuando hablamos de la tartaleta. Pero básicamente, ¿qué es? El mismo tipo de producto con una presentación más elaborada, ¿ya? Entonces, eso es lo que queríamos como dejar un poco claro, por el hecho de que son, como se podría decir, son cosas más comunes de las que se puede pensar, ¿verdad? Sobre la base de lo que estamos manejando. Otro ejemplo, Grupo Campestre. Podemos tomar en cuenta el hecho de que Pancinaí y el pollo campestre son parte del mismo grupo. Y si bien es cierto, podemos ampliar, ¿verdad? Lo que es la avícola y todos los otros elementos por ahí, que generan una integración vertical para lo que es la venta de pollo frito. Pero el ejemplo que podemos mencionar es panadería Pancinaí y el pollo campestre. Todo lo que tiene que ver con pan, repostería, el pan francés con el que se acompañan los platos de pollo, etcétera, todo eso sale de la panadería Sinaí. Entonces, ellos tienen esa economía de escala que una empresa del grupo es proveedora directa de otra empresa del grupo. Entonces, en ese sentido está la situación de que se aprovechan esos elementos de condición mencionados y permiten apalancar, ¿verdad?, las operaciones. Entonces, para que vean que es una realidad que no es muy distante de lo que estamos viviendo el día a día, es importante saber cómo se calculan puntos de equilibrio para ese tipo de empresas. Por lo tanto, es necesario conocer la forma en la que calculamos puntos de equilibrio para empresas con esa particularidad. Iniciamos entonces formalmente. El punto de equilibrio ponderado tiene ciertas nociones que deben ser tomadas en cuenta para efectos de que podamos calcularlo correctamente. La primera recomendación es de que para que usted pueda aplicar esta herramienta, lo que usted necesita es agrupar los productos por líneas, es decir, por ciertos elementos que los vuelven comunes y que son compartidos por todos. Por ejemplo, materiales, materia prima, tipo de mano de obra requerida, mercado objetivo, etcétera. Es decir, el primer desafío con el que se encuentran a la hora de hacer un análisis de este tipo radica en saber cómo identificar las líneas de productos con las que se va a trabajar. Porque en ese aspecto podemos decir, por ejemplo, la consideración relativa a lo que es la proyección sobre la base de un grupo de productos que son muy similares. Podemos mencionar, si quisiéramos hacer un punto de equilibrio relativo a lo que es el grupo campestre, por ejemplo, podríamos mencionar de que los distintos tipos de concentrados pueden ser agrupados, ¿sí? Lo pueden ser. Pero si nos vamos a lo que es la granja, por ejemplo, la granja campestre como tal, tendríamos la particularidad de que hay dos tipos de productos. En la granja, ¿qué es lo que se produce? Pollos, ¿verdad? Pero ustedes saben que además de la producción del pollo que tiene cierto estándar para ser utilizado en el pollo campestre como el producto que se fríe y se vende, también hay cierto tipo de productos que no cumple el estándar y que tiene cierta característica como avería, golpe, algún tipo de situación que lo hace ver de manera no muy atractiva para el cliente, tamaño, por ejemplo, etcétera. Y lo que hacen es que se deriva para lo que es el giro de negocios del rico pollo, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que lo venden crudo para efectos de que se pueda utilizar como una alternativa, ¿verdad? Para ese tipo de producto que también se vende. Entonces, ahí tendríamos dos situaciones
porque el tipo, peso, característica y costo de un pollo típico realizado para lo que es el pollo campestre es diferente al que se utiliza para rico pollo. Entonces, ahí tendríamos que en este caso calcular dos puntos de equilibrio porque no cumplen las características idénticas los dos. Los dos son pollo, correcto, pero cambian aspectos como tamaño, peso, forma, etcétera. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo ustedes pueden verificar el hecho de manejar elementos comunes para encontrar aspectos que se repiten, ¿verdad? A lo largo de diversas líneas de producto y sobre esa base, perdón, poderlos agrupar. Lo anterior va a permitir una base más o menos homogénea sobre la cual ustedes pueden establecer grupos de líneas de productos para someterlas a análisis. Otro ejemplo, si quisieran hacer puntos de equilibrio ponderados para una empresa comercial que se dedica a la compra y venta de vehículos, por ejemplo, puede ser Grupo Q, puede ser Excel, Continental Motor, Motores de Asia, etcétera. Lo que tendrían que hacer ustedes es agrupar por líneas. Por ejemplo, equipo pesado, camiones, ¿verdad? Cumplen características de tener elementos comunes, tamaño, peso, forma, tipo de mercado, utilización, etcétera. No es el mismo punto de equilibrio de la gama de camiones que de los sedanes, por ejemplo. Los sedanes tienen otras particularidades, tamaño, forma, peso, costo, etcétera, que le dan una serie de atribuciones homogéneas. Entonces, es más viable agrupar toda la gama de sedanes y sacar un punto de equilibrio ahí. La gama de equipo pesado y sacar un punto de equilibrio. La gama de pickups y sacar un punto de equilibrio. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso es que es importante tener claro, cuando estemos aplicando esta herramienta, cuál es el sentido o base sobre la cual agrupamos líneas de productos, ¿sí? Para que así una vez teniendo ya ese ordenamiento, sometamos análisis de puntos de equilibrio. Una vez realizado lo anterior, se deben realizar los siguientes pasos. Aclarar, esto lo colocamos así porque siento que es la forma más práctica, más conveniente y más eficiente de mostrar las distintas etapas de cálculo. Hay algunos autores, cuando ustedes lo revisan, más que todo los que tienen que ver con contabilidad administrativa, tratan mucho sobre el tema de puntos de equilibrio ponderados. Lo que hacen es hacer una serie de cálculos de manera bastante inmediata, muy intuitiva y al final dan un resultado. Pero siento que para que conozcamos bien la herramienta y sepamos cómo calcularla, lo mejor es hacer por etapas, paso a paso. Porque la ventaja es que este ordenamiento que ustedes ven en este slide está basado en la característica de que dato que voy encontrando en un paso me sirve como insumo inmediato para el siguiente paso, ¿ya? Es decir, hay un ordenamiento aquí en el sentido lógico que me permite ver que al hacer un cálculo y obtener un resultado, ese resultado es el insumo inmediato para el siguiente paso. Entonces, a la hora de que ustedes lo puedan revisar, perdón, y realizar la actividad que se les va a requerir, ustedes están en la libertad de manejar este tipo de esquema sobre la base de una serie de pasos o hacerlo como lo pueden hacer otros autores. Al final se llega a lo mismo, pero como les repito, siento que para irnos familiarizando con la herramienta, lo mejor es hacerlo así por etapas de ese orden que está establecido. En ese aspecto, lo primero que debemos hacer es calcular la participación de las ventas de cada producto. Una vez las hemos agrupado en líneas sobre la base de aspectos comunes, ¿qué es lo que identificamos? ¿Cuánto peso, entre comillas, tiene cada producto dentro de esa línea que he escogido? ¿Sí? Como las he agrupado en una línea común, en una línea homogénea, verifico cuánto peso o cuánta participación tiene cada producto dentro de esa línea o grupo que he escogido. Es el paso uno. El 2, debemos calcular el margen de contribución unitario de cada producto. ¿Qué es el margen de contribución? Beneficio real que el producto aporta a mis utilidades. Así de simple. Diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. Eso es lo que calculo en el paso 2, por producto. Paso 3, calculo el margen de contribución ponderado de cada producto. Una vez identifico cuánto beneficio en términos de dólares me presenta cada producto, relaciono ese valor con el peso del producto dentro del grupo, ¿verdad? Para tener esa coherencia de que cuánto beneficio me está dando y ese beneficio cuánto significa del total. Entonces ahí lo vinculo. Paso 4. Calcula el punto de equilibrio en unidades totales. Aquí simplemente lo que hacemos es una división sobre la base de vincular un numerador que es una variable
de unidades monetarias entre el margen que acabamos de encontrar en el paso anterior, el margen de contribución ponderado. Paso 5, ya una vez tengo mi punto de equilibrio en unidades totales, encuentro el punto de equilibrio para cada línea de producto. Es decir, el total que encontré, que es el conglomerado de toda esa línea de productos, lo que hago es distribuirlo conforme al peso, ¿verdad? Para ver cuánto me está aportando en términos de unidades cada producto en relación al total. Y por último, lo que hago es que, sabiendo cuántas unidades espero vender de cada línea para efectos de obtener el punto de equilibrio, lo que hago es que simplemente lo multiplico por su precio de venta. Y al hacerlo, ya estoy obteniendo entonces mi punto de equilibrio en unidades monetarias. Para darle un poco más de sentido a esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. Con la característica de que cada uno de los pasos que están acá finalizan con la obtención del valor que estamos requiriendo y después lo utilizamos inmediatamente en el paso anterior. Ponemos alguna pequeña explicación, alguna valoración por ahí para que ustedes puedan, ¿verdad? Revisarla, para que ustedes puedan eh, poder consultarla en algún momento si tuvieran dudas o inquietudes. Y pues eso, por ese insumo que se les da, poder requerirlo a la hora de que estén realizando alguna actividad o alguna revisión de material. En ese aspecto, paso 1 es calcular la participación de ventas de cada producto, es decir, cuánto peso tiene cada uno de los productos dentro del total que se está considerando. Partimos de la información de la empresa en la que tenemos un agrupamiento de 4 líneas de productos con características homogéneas, productos A, B, C y D, y los datos históricos cerrados al año anterior arrojan la siguiente información. Tenemos una matriz de doble entrada, donde la primera fila tenemos el detalle de lo que es producto, ventas en unidades, precio de venta y costo variable, son los datos, ¿verdad?, del problema. Y en lo que es la columna tenemos ya la información. Columna producto, los 4 productos que tenemos especificados anteriormente. Después tenemos las ventas en unidades. Estos son los datos reales, o sea, datos históricos reales con los que cerró la empresa el año anterior. 40.000 unidades para el producto A, 80.000 para el producto B y así. Y tenemos los precios de ventas, ¿verdad? Sobre la base de cómo nosotros lanzamos al mercado y estipulamos un precio que nos permite recuperar costos, pagar impuestos y obtener ganancias, ¿ya? En ese sentido, aquí tenemos los precios, ¿verdad? De los distintos productos. Y a la par ponemos lo que es su costo variable, es decir, cuánto nos cuesta producir cada una de las unidades. En este caso, el producto A cuesta 30 centavos, producto B cuesta 35, y así para cada uno de los productos considerados. Este es como el ordenamiento primario que se tiene que hacer una vez usted haya logrado hacer este agrupamiento. Teniendo el agrupamiento, usted requiere 3 datos. Número 1, ventas en unidades. Número 2, precio de venta. Y número 3, costo variable unitario. Con estos datos podemos empezar a hacer nuestro análisis. Entonces, ¿cómo calculamos el peso o participación de cada producto? Sencillo. Ampliamos el cuadro que teníamos originalmente y nos basamos en el total. O sea, hacemos una sumatoria de todos los productos considerados dentro de esta línea, ¿verdad? Y en ese sentido encontramos que para el caso que estamos revisando son 190.000 unidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Una pequeña división simple. 40.000 unidades del producto A entre 190.000 da 21.1. Esa es la participación o porcentaje de peso que tiene el producto A en relación al total. Producto B, 80.000 entre 190, 42.1. Producto C, 20.000 entre 190, 10.5. Y por último, producto D, 80.000 entre 190, resultado. La suma de todo lo que tenemos acá nos da un 100%. ¿Cuál es el único esfuerzo, entre comillas, acá? Hacer un total y hacer una división simple de cada uno entre el total para encontrar la relación de todos los valores ya a nivel porcentual. Con esto concluimos el paso 1, la participación de ventas de cada producto. Paso 2, calculamos el margen de contribución unitario para cada producto considerado. El margen de contribución unitario no es más que precio unitario menos costo variable unitario. Por eso es que era importante que además de las unidades tuviéramos el precio y el costo variable unitario.
En este caso, siempre partimos en el mismo orden, colocamos el valor de los precios de venta, ponemos el valor del costo variable unitario y lo único que hacemos es una resta simple para cada uno. 1.5 menos 0.3, 1.20 para el producto A. 1.5 menos 0.35, 1.15, producto B. Y así sucesivamente hasta completar todos los productos contemplados en la línea. Podemos ver que en el margen de contribución unitario, ¿qué es lo que obtenemos? El beneficio económico real que aporta cada producto en base a su precio y costo. Eso es lo que colocamos aquí. Una vez hemos llegado al cálculo del margen de contribución unitario, nos vamos al siguiente. El siguiente paso, ¿qué es? Tomar en cuenta el apartado de que los resultados que se han obtenido acá se vinculan con la participación, que era lo que obteníamos en el paso 1, ¿verdad? Estos son datos del paso 1, datos del paso 2. En el producto A había una participación del 21%. Eso lo relacionamos con el margen de contribución unitario, 1.20. Y al final obtenemos el margen de contribución unitario en relación al peso. Conviene aclarar, pueden ver ustedes acá, 21.1%, 1.20 dólares. Y el resultado que obtenemos acá es un decimal. Entonces, para eso, siempre es recomendable que cuando trabajemos esos valores, pueden ver ustedes acá, 21.1%, aquí tenemos 1.20 en dólares, y hacemos la operación, 21.10 por 0.20, 0.25. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos para efectos de hacer este cálculo y obtener este valor de esta manera? La recomendación, damas y caballeros, es de que el valor porcentual se convierta a valor decimal. En este caso sería 0.2111 y siempre el 1,20 de dólar. Cuando hacemos la operación, deberíamos obtener el mismo 0.25, ¿ya? Pero la característica es que hemos hecho la conversión conforme a lo que estamos requiriendo. ¿Me explico? Es necesario hacer este cambio porque en ocasiones, cuando lo trabajamos de manera directa, a veces el resultado obtenido no es el que se espera. Sin embargo, la recomendación es esta: manejar siempre a nivel decimal el valor porcentual y relacionarlo con el valor en dólares. El punto 25, como pueden ver, es el que tenemos acá para el producto A. Y hacemos lo mismo con el producto B, con el 42.1 por 1.15.48. Producto C, 10.5 por 1.85.19. Y producto D, 26.3 por 1.8.47. Una vez hemos relacionado datos del paso 1 y el paso 2, el resultado obtenido es el paso 3, que es este. Margen de contribución unitario, lo sumamos y obtenemos margen de contribución ponderado total. Este número se resalta porque ese resultado de 1.41, que es la sumatoria de los márgenes de contribución ponderado de cada producto, es el insumo que necesitamos para calcular el punto de equilibrio. Es decir, como mencionábamos, es el dato del punto 3, del paso 3, perdón, el insumo inmediato para el paso 4. Partiendo de ahí tenemos entonces, hemos encontrado 1.41 de margen de contribución ponderado total, y ahora lo que hacemos es, paso 4, calcular el punto de equilibrio en unidades totales, es decir, el punto de equilibrio en la sumatoria de todos estos valores, ¿ya? Para después hacer la distribución. En este caso, ¿cuál es la fórmula? El numerador, decíamos que era una variable tipificada en dólares, y el denominador es el dato inmediato que acabamos de encontrar en el paso 3. Para el nivel de producción considerado en este ejemplo que estamos desarrollando, los costos fijos totales son de 60,000. Conviene aclarar, una de dos: los costos fijos o ya se presentan de una sola vez como un solo valor consolidado, o
se les presenta una serie de insumos y rubros que ustedes deben clasificar para verificar cuáles de ellos son fijos, cuáles variables, y después hacer una sumatoria de todos aquellos que son fijos para encontrar el costo fijo total. Lo aclaro porque en ocasiones hay situaciones, por ejemplo, hay ejercicios que se pueden resolver tomando en cuenta que la información ya va brindada de manera puntual. O sea, un esquema de costos fijos de producción, tanto. Perfecto. Pero hay otros que no. Y lo que les presentan, por ejemplo, son anexos a estados financieros, más que todo el estado de resultados. Y sobre la base de todas las distintas cuentas, hay que ir tipificando aquellas que son de costo fijo. Hacer una separación, totalizar y llegar al valor que utilizamos como insumo para efectos de calcular el punto de equilibrio. Como les digo, este es un adelanto de lo que se les comparte para efectos de que ustedes tengan claro que hay dos formas de poderlo hacer. Ya teniendo el valor consolidado o identificar ustedes los principales rubros y totalizar. Son las dos formas de hacerlo. Teniendo ahora la información, únicamente sustituimos. El numerador decíamos los $60,000 de costo fijo y en el denominador el margen de contribución ponderado total que encontramos en el paso 3. En este caso es 1.41. Al hacer la división, obtenemos 42.553,19. Como en este caso, pueden ver ustedes que el punto de equilibrio es en unidades totales. Estamos hablando de unidades físicas, o sea, unidades de inventario, existencia. Por lo tanto, no puede existir punto 19 unidad. Así que lo que se hace es que como el dato está por arriba del valor reflejado en el entero anterior, lo que hacemos es aumentarlo y aproximarlo al entero más cercano. Por lo tanto, estaríamos llegando al final en un valor de 42.554 unidades. Ese es el punto de equilibrio en unidades totales, ¿verdad? Para esa línea de productos que hemos agrupado. Una vez encontrado, vamos al paso 5. Aquí encontramos el punto de equilibrio en unidades para cada producto. Aquí operamos en manera inversa. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Construimos el cuadro con la categoría de productos y sus totales, el porcentaje de participación, que es lo que encontramos en el paso 1, y después este apartado lo completamos basándonos en este dato. Estos 42.554 son los que acabamos de encontrar. Entonces, este valor, lo que yo hago es después distribuirlo entre el peso de cada producto en relación al total. ¿Cómo lo hacemos? 42.554 por 20.2111 me da 8.979. 42.554 por 42.1%, 17.915. Y así, hasta que logramos distribuir los 42.554 entre las cuatro líneas que tenemos en este grupo de agrupación. ¿Ya? Entonces, al hacerlo así, tenemos ya claridad cuánto debería, y recalco, cuánto debería ser el punto de equilibrio para cada una de las unidades contempladas. Significa que en base a esta proyección y distribución que hemos hecho, deberíamos vender del producto A 8.979 unidades para llegar a un punto de equilibrio. Del producto B deberíamos vender 17.915. Y así hasta que lleguemos al total, que son los 42.554, que es el punto de equilibrio total, ¿verdad? En unidades. Ahora, el sexto paso es, ya una vez hemos encontrado el punto de equilibrio en unidades para cada producto, relacionarlo con su precio de venta, para encontrar el punto de equilibrio en unidades monetarias. Al hacerlo, ¿qué es lo que tenemos que manejar nada más? La columna de punto de equilibrio encontrada en el paso 5 y simplemente relacionarla con su precio de venta. 1,5 por 8.979, 13.468,50. Como estas son unidades monetarias, pueden haber fracciones sin ningún problema. Producto B, 1,5 por 17.915, 26.872. Y así, hasta que logramos distribuir todas las unidades físicas en relación a su precio para volverlas unidades monetarias. ¿En qué podemos concluir? De que el punto de equilibrio para la empresa objeto de estudio parte de la premisa de dos grandes elementos. Número uno, se tienen que vender 42.554 unidades
de estas cuatro, ¿verdad? Que están aquí manejadas en esta agrupación, estas líneas en agrupación, y el punto de equilibrio que me permite cubrir todos mis costos fijos operativos son 79.491, que es la suma de el valor del precio de cada producto por las unidades que se deben vender en el punto de equilibrio. Aquí lo tenemos, 42.554 unidades, 79.491 de 91 dólares para encontrar puntos de equilibrio. ¿Sí? Si se percatan, no es que sea algo muy complejo, muy elaborado. Es más, creo que el principal desafío radica en saber cómo agrupar las líneas, ¿verdad?, de productos sobre la base de ciertos elementos homogéneos para que tenga sentido lo que estamos haciendo, ¿ya? Porque si hiciéramos este arreglo y consideren este escenario, el producto A, tomando de ejemplo lo que mencionábamos de Excel Automotriz. Producto A, motocicletas. Producto B, camiones. Producto C, sedanes. Y producto D, pickups. O sea, totalmente perdido, ¿me explico? Porque estamos hablando de categorías muy diferentes en peso, características, producto, precio, perdón, materiales, etcétera. Por lo tanto sería demasiado sesgado el resultado y no nos estaría dando una información veraz. Distinto fuera. Pickups, cabina sencilla, doble cabina, 4x2, 4x4. Punto. Fueran sedanes, por ejemplo, dos puertas, cuatro puertas, all-wheel drive, four-wheel drive. Pero todos fueran sedanes, me explico. Entonces, esa es la bondad de saber con claridad cómo ordenar líneas de productos sobre la base de elementos homogéneos. Como repito, creo que por ahí va como más el desafío, ¿verdad? Porque si lo hacemos de manera incorrecta, todo lo que se haga desde el paso 1 hasta donde termine, no va a estar correcto. Por lo tanto, una vez tengamos ese criterio de saber discernir esos elementos comunes y agrupar, ya únicamente damos el paso a paso hasta llegar hasta este punto. Y esta sería la respuesta. Señor inversionista, conforme a su estructura de costos, conforme a su estructura de precios y a las líneas de productos consideradas, usted, número uno, debe vender combinado 42.554 unidades. Y el resultado de esa venta en dólares debe ser 79.491. Una vez obtenido eso, usted sabe que toda unidad adicional que se venda por arriba de este valor ya empieza a generar utilidades. Porque con esto usted, ¿qué es lo que hace? Cubrir totalidad de costos fijos y gastos, así como la parte variable también. En el detalle relativo a los dólares, esto lo que permitiría es cubrir todas las agregaciones necesarias para poder vender 42.554 unidades. Significa, como hemos dicho, si vendemos por arriba de este valor, ya estaríamos generando nosotros rendimiento a nivel económico. Así de sencillo. Entonces, algunos puntos a considerar para como reforzar la idea. La mezcla de productos considerada debe ser constante, es decir, que se espera que dentro de un tiempo muy razonable, la composición de esa mezcla de ventas no va a cambiar. Lo que decíamos, ¿verdad? Si somos previsores y logramos agrupar en categorías muy bien establecidas las distintas líneas de productos, vamos a tener información verídica, vamos a tener información recurrente y constante sobre la cual podemos calcular puntos de equilibrio. Otra alternativa que la mencionan mucho en los libros de contabilidad administrativa es basar el análisis en el margen de contribución porcentual. En ocasiones hay cierto tipo de productos que cuando se empiezan a hacer los análisis de la margen de contribución, léase cuánto beneficio me aporta cada producto a mis ingresos, nos encontramos con que el margen de contribución es prácticamente igual, indistintamente de lo que se venda. Entonces, en caso de que estas empresas tengan esa estructura de ingresos y presenten márgenes de contribución constantes para todas las líneas de productos, es posible aplicar el modelo desde esa perspectiva y así evitar la estimación de la mezcla de productos. Un ejemplo que me gusta tomar en cuenta en base a la experiencia tiene que ver con lo que son las bebidas carbonatadas, sodas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lo que es la distribución de bebidas como la Coca-Cola, Salutaris, Fanta, etcétera, todas esas, básicamente todas son bebidas carbonatadas, pero a la empresa le interesa saber cómo se comportan los niveles de venta de cada una de ellas. Entonces, para no complicarse manejando las mezclas de productos, porque muchas veces lo que cambia a veces es el tamaño,
perdón, lo que cambia muchas veces es el color del producto, el sabor, porque le echan de un tipo de saborizante y no de otro, etcétera, porque todo es agua carbonatada. Entonces lo que hacen es que mejor se basan en los márgenes de contribución sobre la base de cuánto aporta cada producto al ingreso de la empresa, en vez de estar haciendo mezclas de productos. Otro ejemplo muy común es en el servicio de comida. Cuando hablamos de restaurantes, comida rápida, Wendy's, Burger King, etcétera, generalmente, por lo menos la información obtenida en investigaciones de campo ha determinado que el margen de contribución de un plato típico que conste de hamburguesa, papa y soda anda por alrededor del 100% como mínimo. Es decir, si a usted le cuesta una hamburguesa típica de esa naturaleza en esas empresas, pongamos un número redondo, $10, lo más que ha gastado la empresa en ese producto que le está vendiendo son 5. Por lo tanto, la evidencia demuestra de que el margen de contribución de, de los servicios de comida, de los platos de comida preparados y vendidos en establecimientos, es de un 100%. Es decir, usted recupera el costo más un 100% de ganancia. Entonces, para no complicarse haciendo líneas de productos, por ejemplo, se me ocurre Wendy's, hamburguesas por un lado, ensaladas por otro, wraps por otro, etcétera. Entonces, lo que hacen no, hacen un solo cálculo de margen de contribución porque todo lo que venden es comida en diferentes formas. Y sobre esa base lo que hacen es determinar que para cada producto vendido obtienen un 100% de ganancia. Punto. Y en base a eso hacen sus análisis, ¿verdad? Para determinación de puntos de equilibrio y márgenes de contribución. Entonces, para ir cerrando, el punto de equilibrio ponderado es una herramienta que permite aplicar el análisis del punto de equilibrio en empresas que manejan una amplia gama de productos. En esencia, esa es la definición, ¿verdad?, del punto de equilibrio ponderado. Es imperativo determinar una mezcla de productos que comparten características homogéneas que permiten agruparlos para ser sometidos a análisis. La mezcla seleccionada debe ser capaz de mantenerse a lo largo del tiempo para garantizar certeza de la información sometida a análisis. Y por último, en el caso de aquellas empresas que tienen márgenes de contribución constante para todas sus líneas, sin importar sus características, o cuando no sea posible agruparlas porque son demasiado heterogéneas, se puede optar por el análisis en el margen de contribución porcentual. Repito, siempre y cuando se cumpla el hecho de que el margen de contribución de cada producto es exactamente el mismo, sin importar su naturaleza, precio, etcétera, sino que debe tener esa particularidad. Bien, se les comparte un recurso complementario para reforzar un poco más la idea de lo que es el punto de equilibrio ponderado, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Y en el caso de la actividad de realizar durante la presente semana es la aplicación de la técnica del punto de equilibrio ponderado. Las instrucciones son que retomando la información brindada por el docente y lo discutido en clase, aplique el análisis de punto de equilibrio ponderado a la empresa objeto de estudio. Pormenores y detalles de la evaluación pueden ser revisados en las indicaciones de la actividad. La fecha de entrega jueves 25 de julio a la medianoche. Se evalúa por medio de rúbrica que está dentro de la actividad que ustedes van a revisar. Y la ponderación es que esta actividad tiene una ponderación del 10% de la asignatura. Es decir, que el 10% de todo lo que estamos viendo está definido en esta actividad. Y así se finaliza la presentación para que ustedes tengan el insumo para poder realizar la tarea. Igual recuerden que tenemos abiertos los canales de comunicación para cualquier duda o inquietud y será un completo placer poderles apoyar en lo que ustedes requieran. Hasta la próxima.